Buenas tardes, compañeros de la sección D. Quiero contarles que no empezamos tan puntuales hoy porque tuve problemas con la laptop. De repente se quedó en blanco y negro y estuve tratando de ver si se podía utilizar, pero esta es la hora que no, y por eso estoy utilizando mi celular para dar la clase. No había tenido la oportunidad de hacerlo, así que si hay algún desfase por ahí me cuentan. Si alguien me puede escribir si se oye bien mi voz, si no, para hablar más fuerte. Alguien que me escriba, por favor. Bueno, entiendo que sí están oyendo, dice Emilio Echeverría. Vamos a empezar hoy con el tema del derecho financiero. ¿Se recuerdan que el lunes les decía yo que las finanzas públicas se estudiaban desde dos puntos de vista? Entonces lo estudiaban las ciencias económicas y las ciencias jurídicas. Y las ciencias económicas eran las mismas finanzas públicas las que la desarrollaban. Mientras que en las ciencias jurídicas el responsable de su análisis y estudio es el derecho financiero. Y eso es de lo que trata nuestro curso, derecho financiero. Así que vamos a ver primero cómo es que nace el derecho financiero. El fin primordial del derecho financiero es fundamentar y analizar todo lo referente a la actividad financiera del Estado en sus tres manifestaciones. Me estoy refiriendo a captar recursos, a erogar esos recursos y administrar esos recursos y erogar los mismos. Y tiene su origen con la obra que escribió el tratadista austriaco Mirbach Reinfeldt. Este tratadista austriaco se le considera el primer precursor del derecho financiero, pues él manifestó que este derecho eran normas de derecho positivo que tenían que estar reglamentadas en lo que se refiere a las finanzas de las colectividades públicas, o sea, de los órganos del Estado. La obra se denominó Tratado de Derecho Financiero y fue publicada en el año de 1906. Ahí es donde tenemos el origen del derecho financiero con ese tratado y en ese año. Él señaló la necesidad de estudiar este derecho desde un punto de vista, o sea, la materia financiera desde un punto de vista estrictamente jurídico, denominándole derecho financiero, y que debía de ser diferente al derecho administrativo, al derecho privado. Desde el principio lo caracterizó como un derecho público, relaciones que se debían de dar en instituciones jurídicas totalmente ajenas al derecho privado. Ese es el origen que tenemos del derecho financiero. Esa es la finalidad: analizar, establecer disposiciones legales referentes a la obtención, la administración y erogación de los recursos.
¿Cómo evolucionan los hechos financieros? Los hechos financieros evolucionan siempre y cuando se den ciertos aspectos básicos, ciertas estructuras. Y estas estructuras las debe de tener toda sociedad. Debe tener una estructura económica, una estructura financiera, social y política. La estructura económica se refiere a la participación de todos los agentes económicos. Léase entre estos los bancos, las instituciones de comercio, de industria y en general todo el sector productivo que conforma un país y que son los que van a determinar el Producto Interno Bruto, o sea, el PIB, mediante la prestación de bienes y servicios. La estructura financiera no es más que la organización de la actividad financiera del Estado. Esta organización de la actividad financiera del Estado no son más que la existencia de los distintos órganos, los distintos entes públicos que desarrollan esta actividad y que van a servir de base para todos los demás órganos del Estado. Y eso lo van a terminar de entender cuando analicemos la actividad financiera del Estado. Hoy digamos que la estructura financiera de un Estado no es más que la propia organización de los órganos que conforman la actividad financiera del Estado para que ésta se desarrolle y al desarrollarse sirve de instrumento para que todos los demás órganos del Estado puedan cumplir con sus fines. La estructura social viene a ser determinante. Todo depende de la estructura social que se tenga para poder establecer qué clase de actividad financiera se va a desarrollar. Y en la medida que haya más desarrollo social, entonces va a existir más crecimiento económico, va a haber una mejor estructura de la actividad financiera del Estado. Me imagino que ustedes han leído artículos que entre más ignorancia, más ignorante sea un pueblo, menos desarrollo social va a tener. Para que un pueblo, una sociedad se desarrolle, primero que nada necesitamos que no sea un pueblo analfabeto, sino un pueblo que pueda leer y escribir y pueda comprender las distintas situaciones que se están dando dentro de nuestra sociedad, los distintos mensajes que se emiten de las distintas estructuras sociales. Y por eso se dice que esta estructura social va a depender de ella, la forma en que se van a desarrollar esos hechos financieros. Y por último, la estructura política. La estructura política juega un papel determinante, podría decir yo, en lo que se refiere al desarrollo de los hechos financieros. ¿Por qué? Porque la actividad política básicamente se desarrolla en el Congreso de la República. Y si bien es cierto, los órganos de la actividad financiera del Estado, como les mencioné el otro día, Banco de Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Finanzas, es el Congreso el que aprueba las leyes. Y la actividad financiera del Estado es prácticamente la que va a presentar iniciativas con respecto a esa actividad, pero es el Congreso el que tiene la facultad para aprobar esas iniciativas. Y también les dije el otro día que la política financiera, que es la facultad que tiene el Estado de poder determinar
la forma de los ingresos y la forma que se va a realizar el gasto. También es cierto que el Congreso de la República es el que tiene la última palabra respecto a la aprobación del presupuesto, que es donde se plasman la forma como se va a recaudar ingresos y la forma como se va a realizar el gasto. Ya se han dado casos, por ejemplo, vos lo decías, es determinante, ya se han dado casos en que el Congreso de la República no se pone de acuerdo, privan más intereses particulares y entonces no aprueban el presupuesto de la nación. Y de acuerdo a la ley del presupuesto, entonces sigue vigente el presupuesto del ejercicio anterior. Y cuando analicemos esta parte del presupuesto, el punto del presupuesto, ahí les voy a explicar el descalabro que produce el que no se apruebe el presupuesto anualmente como está establecido en la ley. Y siento que el error nace desde que se creó la ley orgánica, que estableció que si no lo aprobaba el Congreso, el presupuesto quedaba vigente al anterior. Todo lo contrario, debieron de haber incluido una norma de sanción para los miembros del Congreso en caso no aprobaran el presupuesto, para evitar el daño que se causa, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver ahora las características del derecho financiero. El derecho financiero está conformado por una gran variedad de normas. Normas que tienen que ver con ingresos tributarios, con ingresos de recursos patrimoniales, con normas presupuestarias, normas de control como la Contraloría de Cuentas, normas que tienen que ver con la forma que se va a manejar la moneda, las disposiciones de carácter bancario para poder controlar el Producto Interno Bruto o para poder controlar esos ciclos económicos como la inflación que les hablaba el primer día. Y todo esto hace que el derecho financiero tenga una característica muy especial, y es que las normas del derecho financiero son heterogéneas. ¿Y por qué se van a considerar heterogéneas? Por la sencilla razón de que cada fase en la que se desarrolla la actividad financiera del Estado tiene un contenido diferente. Por ejemplo, si hablamos de los tributos, ya solo con los tributos, que son una de las principales fuentes de recursos del Estado, ahí ya señalamos una clasificación, ¿se recuerdan? Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y dentro de esa clasificación, por ejemplo, de los impuestos, ya existen normas que son totalmente distintas. Yo no puedo comparar las normas del impuesto sobre la renta con las normas del impuesto del IVA, o de estas con el IUCI, Impuesto Único sobre Inmuebles, o las que regulan la producción del cemento, o la comercialización de cigarrillos. Ya solo con ese ejemplo encontramos normas diferentes. Pero si ampliamos un poco más el panorama, vamos a ver que también hay ingresos como lo son los provenientes de las actividades propias del Estado. Y dentro de ellas les voy a citar dos ejemplos. Uno, el arrendamiento de las tierras que hace el Estado de todos los inmuebles que están ubicados frente a las playas del Pacífico y del Atlántico. Hay una entidad que controla esto, CREP, y entendemos por esa situación de que ahí se captan recursos por los arrendamientos.
Pero si vamos a otra actividad del Estado que también capta recursos, es todo lo referente a el otorgamiento de licencias para talar árboles, otra serie de situaciones que el Estado fomenta, como es lo referente a la industria minera. Las normas que rigen todas las actividades son distintas a las normas referentes a los tributos. Pero metamos todos esos ingresos en un solo canasto. Y entonces ahora, digamos, esos recursos hay que administrarlos. Y cuando los administramos, estamos hablando de leyes presupuestarias, diferentes a las leyes del Banco de Guatemala, por ejemplo. Y esas leyes presupuestarias, una vez que se realiza el presupuesto, o sea, se realiza el gasto, hay que ver que ese gasto se haya realizado de forma transparente, ver que se haya ejecutado con apego al presupuesto. Y entonces surge aquel otro ente, la Contraloría General de Cuentas. Y si ustedes analizan, como lo van a analizar, las normas de la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de la Contraloría General de Cuentas son totalmente distintas. Y por eso se dice que las normas de derecho financiero son de carácter heterogéneo, diferentes. La otra característica es que regula el interés financiero del Estado. Desde luego, todas esas disposiciones legales de las que yo me he referido, lo que tratan de establecer es que el Estado cumpla en una forma transparente lo referente a los ingresos y los gastos y a todas las actividades que realiza para poder cumplir con sus fines. Y entonces dice, regula el interés financiero del Estado. En una época de crisis, por un fenómeno social como sucedió en el tiempo de la guerrilla, en los 70 y principios de los 80, el capital privado se sintió amenazado con que podía ser confiscados sus bienes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezar a sacar sus capitales al extranjero. Pero entonces el Estado tuvo que actuar y aplicó una norma que existe en la ley del Banco de Guatemala, que es la figura del control de cambios, y prohibió que los bancos hicieran transferencias, vendieran cheques de viajero, vendieran, que enviaran transferencias, cheques de viajero, que era lo que había en ese tiempo, y dejó unas muy estrictas excepciones para evitar que se siguieran yendo las divisas al extranjero. Y eso estuvo por varios años. Estaba protegiendo esa disposición el interés financiero del Estado. Por otro lado, toda la estructura de la actividad financiera del Estado es para que se cumpla con sus fines: obtener ingresos, administrarlos y gastarlos. Pero además hay una característica muy especial, como es que es un derecho público. Y al referirme, cuando se menciona que es un derecho público, es porque es totalmente al derecho privado. Un derecho público es aquel que tiene carácter coercitivo. No hay libertad de interpretación de las normas. No hay manifestación de la voluntad. Si ustedes no pagan, no cumplen, por ejemplo, con el control de cambios a la hora de que lo aplicara el Banco de Guatemala,
ustedes van a ser sancionados. ¿Qué va a pasar en un momento en que se les manifieste a ustedes o a un trabajador del Estado la forma como debe cumplir una norma presupuestaria que dice claramente en la partida construcción de un centro de salud en tal lugar, y venga este sujeto y diga, bueno, ahí hay un centro de salud en ese municipio, pero a 7 kilómetros del otro municipio no tiene, vamos a construirlo ahí? Tampoco lo pueden hacer, no se pueden interpretar, cambiar el sentido de las normas. Y por último, la manifestación de la voluntad. O se cumple con lo que la norma dice, o existen medios coercitivos para hacer que se cumpla. Y esas son las principales características de un derecho público, como el penal, el constitucional, etc. Y entonces nos encontramos con que el derecho financiero es un derecho público, todo lo que es su contenido, y se diferencia totalmente del derecho privado. Si hablamos de los tributos, que son parte también de esta actividad financiera del Estado, una norma impositiva como es la del IUS dice: todos los propietarios, poseedores y usufructuarios de bienes del Estado tienen la obligación de cumplir con el pago de este impuesto. Díganme ustedes, ¿dónde está la libertad de interpretación? Es claro, si yo soy propietario de un inmueble, tengo que pagar el IUSI. Y puedo manifestar mi voluntad diciendo, yo no voy a pagar ese impuesto. Estoy con otra serie de necesidades y me interesa más atenderlas que pagar el impuesto. Bueno, ustedes pueden tomar esa decisión, pero el Estado, en su oportunidad, a través de las municipalidades, va a ejercitar su derecho y con carácter coercitivo va a iniciar un proceso económico coactivo que es un mero proceso de ejecución. Se aplican supletoriamente las normas que están en el derecho procesal civil. Entonces, ahí tienen ustedes bien claro que el derecho financiero es un derecho público, porque en el derecho privado hay libertad de interpretación. Las normas se aplican de acuerdo a los intereses de las personas que lo van a aplicar y no hay un carácter coercitivo. Un ejemplo sencillo: en el Código Civil tenemos todas las normas de los contratos de arrendamiento y esas normas se deben aplicar obligadamente. No, yo voy a hacer un contrato de arrendamiento con usted, pero nosotros nos vamos a poner de acuerdo de cuáles son las disposiciones legales que nos van a servir. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de voluntades. No hay ninguna coerción para que apliquemos en su totalidad todas esas disposiciones legales. Bueno, ahí tienen ya lo referente a las características del derecho financiero. Veamos ahora el contenido del derecho financiero. Hay dos autores que se refieren a este contenido. Bueno, hay más, pero yo tomé dos autores, uno que es contemporáneo y otro que es clásico, o sea, antiguo. Un tratadista contemporáneo como es Héctor Villegas, en su obra de Derecho Financiero y Derecho Tributario, dice que son 5 los aspectos o contenidos que debe tener el derecho financiero. Todo lo referente a la regulación jurídica del presupuesto. No voy a hablar más porque tenemos un punto ahí del programa que se llama el presupuesto. Pero todo lo referente a la existencia del presupuesto de una nación. La regulación jurídica del tributo.
todo lo referente a los impuestos, tasas y contribuciones especiales, de los cuales también tenemos un punto del programa que se llama todo lo que es la teoría tributaria. La regulación jurídica del patrimonio del Estado. ¿Cómo es que se administran todos los bienes que posee el Estado? ¿Cómo se realiza la gestión patrimonial? De eso, pues, si no hay un tema específico en el programa, pero básicamente se refiere a cómo puede dar el Estado en concesión determinada actividad, como lo más fácil que se viene a la mente, la explotación minera, o leyes que ha creado para fomentar los bosques y a cambio de ello pues da un beneficio, pero obtiene muchos más beneficios por lo que se obtiene en la siembra de bosques. La regulación jurídica del crédito público es el penúltimo tema del programa. El crédito público no es más que el financiamiento que dan órganos nacionales, o sea, el capital privado y organismos internacionales de crédito o los mismos estados extranjeros que tienen suficientes recursos. Y por último, la regulación jurídica de la moneda. O sea, todo lo relacionado con el aspecto monetario. Ya incluso yo les dije a ustedes que para el primer examen parcial, la ley monetaria es objeto de ese examen. O sea, conjunto de normas jurídico-económicas relacionadas con la moneda. Pero si vemos el contenido que nos señala el tratadista clásico, es totalmente diferente. Él dice, Matus Benavente, cuando se refiere a este tema, dice, un primer contenido es la teoría financiera, porque es indispensable el conocimiento y el estudio de esa teoría financiera para poder crear y modificar las normas financieras y a la vez poder aplicarlas. Esto es algo a lo cual todos aquellos diputados que forman parte de esas comisiones que tienen que ver con la actividad financiera del Estado, por lo menos debieran de recibir un curso intensivo que se refiera a materia financiera, para que cuando llegue la solicitud de algunas iniciativas de ley, pues tengan el conocimiento y no sea solo el factor político el que determine su trabajo. O sea, es indispensable la teoría financiera. Parte de ella es la que ustedes están conociendo en este semestre. La organización financiera del Estado. La organización financiera del Estado se refiere a la existencia de los distintos órganos que conforman la actividad financiera del Estado. Ya cuando veamos las fases de la actividad financiera del Estado, ahí vamos a mencionar los principales que tienen que ver con la percepción, la administración y la erogación de los recursos, incluyendo la fiscalización. Todos ellos son parte de esa organización financiera del Estado. Todos los demás entes, lo único que se van del Estado, lo único que van a realizar es el gasto, la erogación. Y para eso la Contraloría, para que los fiscalice, ¿verdad? Luego hay un tercer contenido que dice las relaciones entre el Estado y los sujetos pasivos de la relación jurídico-tributaria. Antes, esa relación se daba entre la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Aduanas, que eran direcciones pertenecientes al Ministerio de Finanzas Públicas.
y que eran los que controlaban todas aquellas relaciones jurídicos tributarias que surgían de impuestos internos y los impuestos que gravaban el comercio exterior. En la actualidad, la relación del Estado es por medio de la Superintendencia de Administración Tributaria y otros 4 órganos que vamos a mencionar más adelante, pero esencialmente la SAT, con todos los que se encuentran inmersos o cumplen con las leyes tributarias existentes en el país. Pero esa es la relación del Estado con los particulares. Pero él dice que hay un contenido más. Las relaciones que se dan o se originan entre los propios particulares derivados del tributo, de los tributos. Y esto es que no se necesita la participación del Estado. Y un ejemplo sencillo para que lo comprendan. Ustedes el día de mañana van a hacer una compraventa de un inmueble, una escritura. Les dan toda la información, los documentos, proceden a hacer la escritura. Y entonces llega el momento en que ustedes tienen que analizar si es una primera venta o es más ya es una segunda o más ventas que se han operado de ese inmueble. Y dependiendo de eso, van a aplicar el IVA o van a aplicar el impuesto del timbre. Si es una primera venta, el 12%. Si es más de una segunda venta, van a aplicar el 3%. Y para emitir su testimonio, ustedes son los que tienen que hacer el cálculo. Ustedes son los que le dicen al cliente, su compraventa es por tal monto, según usted me lo indicó. Entonces, como es ya una tercera venta, se aplica el impuesto del timbre, vamos a aplicar un 3%, ustedes hacen el cálculo y pagan el impuesto, hacen el primer testimonio, especifican cómo se pagó y digan ustedes en qué parte de todo eso que hicieron participó el Estado. El Estado lo único que fue creador es de la ley que crea esos impuestos. Y entonces las relaciones solo se originan entre los propios particulares, vendedor, comprador, notario, en este caso. ¿Estamos claros? Esos son aspectos o contenidos que cita Matus Benavente y por eso les vuelvo a repetir, es una estructura o contenido clásico, antiguo, ¿verdad? No como ahora que el contenido del derecho financiero es mucho más amplio, como lo señaló Héctor Villegas. Bueno, veamos ahora las ramas del derecho financiero. El otro día les dije de la economía política que era la imperante en el Estado feudal, cuando ya se empezaron a atender necesidades de la población, empezaron a surgir normas necesarias para regular esas relaciones entre administrado y administración, y surgió el derecho administrativo. Pero esas relaciones que incluían atender necesidades, pues definitivamente se necesitaba de recursos para poder costearlas. Y ante esas circunstancias, pues siguió prevaleciendo lo referente a los tributos. Pero no solo eso, sino otras formas de captar recursos. Y entonces de las entrañas del derecho administrativo surgió el derecho financiero. Y con el tiempo la actividad financiera del Estado ha sido tan amplia y sigue creciendo. Entonces del derecho financiero han surgido nuevas ramas del derecho. El derecho tributario, el derecho patrimonial del Estado, el derecho fiscal, el derecho monetario, el derecho bancario, que son ramas que han nacido de las entrañas de este derecho financiero. Bueno, ya dijimos
que el derecho financiero, o no lo he dicho, pero el derecho financiero, su definición, es que es un conjunto de normas, de carácter heterogéneo que regulan toda la actividad financiera del Estado en sus tres fases: obtención, administración y erogación de los recursos, con el fin de atender las necesidades del Estado y las necesidades de la sociedad. Esa es una definición que yo he armado en base a las distintas definiciones que ustedes van a encontrar en el material que les voy a enviar en su momento. Pero si ustedes se dan cuenta, el derecho financiero no es más que la base legal de la actividad financiera del Estado. Y que sirve para regular toda esa actividad para que el Estado pueda cumplir con sus fines. Y lo van a terminar de entender cuando hablemos de la actividad financiera del Estado. Pero no solo los fines del Estado para con la sociedad, sino también para su propia manutención. Si no, ¿cómo podría funcionar el Estado? El derecho tributario, pues al igual, es un conjunto de normas jurídicas, en este caso homogéneas, que regulan desde el nacimiento hasta la extinción de la existencia de los tributos consistentes en impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el material van a encontrar otra gama de definiciones. Esta también es una definición personal, pero ahí van a leer ustedes, van a tener la oportunidad de leer otras. El derecho presupuestario, pues no es más que un conjunto de normas jurídicas que regula todo lo referente a un documento legal y administrativo donde se plasman los ingresos y los gastos que se dan en el funcionamiento de la actividad financiera de un Estado. Tampoco la van a encontrar ahí en el material, pero en el material pues, hay muchas similitudes. Solo para que vean, les doy un anticipo. Héctor Villegas dice: es el conjunto de gastos y recursos que son previstos generalmente para un año, según un cuadro detallado que tiene carácter obligatorio. Otra, de Giuliani von Rusch, constituye una parte esencial del derecho financiero, poco desarrollado hasta el presente. Dice poco desarrollado hasta el presente porque cuando Giuliani von Rusch escribió su obra fue hace muchísimos años. El derecho presupuestario en la actualidad está totalmente desarrollado y tiene características especiales que sirven para su objeto y ofrece aspectos singulares que complementan el régimen jurídico de las inversiones y gastos públicos y su control. O sea, todo dentro de la actividad pública del Estado. Bueno, aquí sí quiero que me pongan atención con respecto al derecho fiscal. El derecho tributario regula todo lo referente a los impuestos, tasas y contribuciones especiales, los tributos. Estos tributos provienen de la economía de los particulares, ¿sí? Pero solo esos tres. Pero como el Estado no capta recursos solo de los particulares a través de los tributos, sino que tiene otra gran cantidad de disposiciones legales que obligan a los particulares a pagarle a los distintos órganos del Estado dinero, pero son dineros que no tienen nada que ver con los impuestos, tasas y contribuciones especiales. A esos ingresos es a los que se les denomina fiscales. Y por eso yo digo que el derecho fiscal no es más que un conjunto de normas jurídicas que regulan las distintas formas de obtención de recursos que tiene el Estado, provenientes de los particulares,
que no son impuestos, tasas ni contribuciones especiales. Un ejemplo claro y que ustedes, la mayoría me imagino, lo vive en los primeros meses del año, es el boleto de ornato. El boleto de ornato no es un impuesto, no es una tasa, no es una contribución especial. El boleto de ornato es un arbitrio. O sea, todos los recursos provenientes de los arbitrios están dentro del campo legal del derecho fiscal, porque son otras formas de obtener ingresos que vienen de los particulares, pero que no son tributos. Luego encontramos el derecho patrimonial del Estado. El derecho patrimonial del Estado se refiere a todos aquellos recursos, todas aquellas normas jurídicas que regulan la forma de obtención de recursos que tiene el Estado y que provienen de sus propias actividades. Cito 3 ejemplos. Los contratos administrativos derivados de las concesiones administrativas para explotación minera. Contratos administrativos provenientes del arrendamiento de tierras. Contratos administrativos para la explotación de bosques en tierras del Estado. Y todo, pues, podríamos seguir mencionando muchos más ejemplos, pero todas estas son normas de actividades que el Estado realiza y que con ellas está captando recursos. Y entonces esas normas en general se les llama derecho patrimonial del Estado. Por último, el derecho monetario. Y ya les había dicho antes, son disposiciones económico-jurídicas mediante las cuales se desarrolla todo lo relacionado con la moneda, que es un instrumento de cambio y que varía en cada uno de los países. El derecho monetario tiene sus propias disposiciones legales y es la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala los responsables de la creación, creación de leyes y reglamentos y otra clase de disposiciones que estén relacionados con la moneda. Los bancos privados lo único que tienen que hacer es cumplir con las disposiciones legales emanadas de estos órganos. Con ello, pues ya tenemos las ramas del derecho financiero. Y por último, para concluir este punto del programa, el número 2, pues tenemos todo lo relacionado con el poder financiero. El poder financiero, bueno, todos los órganos del Estado tienen poderes. Todos los órganos del Estado son los que hacen que se cumpla la soberanía del país. Y cada órgano tiene sus propios poderes. Pero en la actividad financiera del Estado, la Constitución es la que le ha dado, con el teléfono no me puedo mover mucho porque me salgo de la pantalla. Algo nuevo que estoy descubriendo. Los órganos que tienen el poder para desarrollar esa actividad financiera del Estado, ese poder financiero, no son más que órganos esenciales como los 3 primeros que les he estado mencionando. Y sobre ellos descansa la soberanía en lo que para ejercer ese poder financiero. Independiente de los demás órganos del Estado que tienen funciones específicas para que se cumpla con la soberanía de un país. El poder financiero
si lo buscamos en las distintas leyes como poder financiero en forma concreta, no lo vamos a encontrar. No hay ninguna norma que se pueda referir al derecho financiero como tal, sino que es el ejercicio, el hacer cumplir las distintas disposiciones legales de la actividad financiera del Estado. Les pongo un ejemplo sobre el poder financiero. Existía una ley del Banco de Guatemala que ya tenía muchos años. Y como el mundo financiero, económico, tributario es cambiante, pues esa ley de bancos ya no estaba acorde a los tiempos actuales. Y entonces el Banco de Guatemala, con sus expertos, sus técnicos, desarrolló una iniciativa. Y esa iniciativa de ley fue presentada al Congreso de la República. Pero de inmediato, en el Congreso de la República, los distintos agentes económicos empezaron a buscar sus contactos para que se cambiaran algunas disposiciones legales. Y que entonces, en lugar de beneficiar o de modernizar el sistema bancario nacional, lo que iba a hacer era retrotraerlo o a no permitir que se transparentaran algunas actuaciones. Y cuando el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria, vieron lo que estaba sucediendo en el Congreso, el mensaje fue que si no se aprobaba esa iniciativa de ley como la habían presentado, entonces lo que iban a solicitar era que se desestimara y que mejor siguiera vigente la ley anterior. ¿Cuál creen ustedes que fue la actitud que asumió el Congreso de la República? Desde luego, después de no sé cuántas presiones, es aprobar esa ley tal y como fue presentada por el Banco de Guatemala. Ahí tienen ustedes un ejemplo de poder financiero en lo que se refiere a la cuestión bancaria, a la actividad propiamente financiera bancaria del país y monetaria, porque son los dos órganos que encontramos. Para que este poder financiero se desarrolle, es necesario desde luego que haya conexiones entre los aspectos políticos, económicos, sociales y jurídicos. ¿Por qué? Porque son parte de la estructura del Estado. El poder financiero es el que tiene un Estado para poder, fíjense ustedes, para poder establecer todo lo referente al ingreso y al gasto. Y ya me está avisando mi teléfono que se está terminando la carga. Les digo, son básicos esas facultades, ese poder para hablar del ingreso y del gasto, y que al final viene a determinar lo que es la política fiscal. Se recuerdan que les he hablado ya en términos generales de lo que es la política fiscal. ¿Cómo podría yo decir que se define el poder financiero del Estado? Pues es la facultad de que gozan todos los entes públicos para organizar un sistema de ingresos y gastos. Una definición muy sencilla. En el material van a encontrar otro par de definiciones. Pero ese poder financiero que tienen estos órganos del Estado, que van a desarrollar la actividad financiera del Estado, ¿es ilimitado? No es ilimitado. Estos órganos tienen que respetar las distintas
disposiciones legales que se han creado para el desarrollo de la actividad financiera del Estado. Definitivamente, no cumplir con cualquier disposición legal, pues conlleva al inicio de sanciones. Sanciones que definitivamente van a afectar a las personas particulares que no cumplieron con esas disposiciones legales. Y es que es muy serio el ejercicio de ese poder financiero. Imagínense ustedes, por ejemplo, ¿qué pasaría si en estos momentos de crisis la Junta Monetaria, al ver el grado de inflación que estamos teniendo y que por cierto las cifras que se mostraron para el mes de enero es que ya no estaba en el 12 sino bajó al 9.5% la inflación, y los augurios es que con los meses siguientes va a ir bajando. Pero ¿qué fue la medida que tomaron los señores de la Junta Monetaria? Acuérdense que se los mencioné: aumentar la tasa de interés. Y al aumentar la tasa de interés, lo que se dio es que los créditos bancarios bajaron y los bancos de sistema se dedicaron a recoger dinero mediante el pago de los créditos que se habían otorgado. Menos circulante, entonces menos consumo, y todo esto frena un poco la espiral inflacionaria. Eso ha sido determinante. ¿Qué pasa cuando la Junta Monetaria no toma acciones ante esto? Pues la espiral inflacionaria, la inflación sigue creciendo y ellos no están cumpliendo con disposiciones legales que están de ahí plasmadas y que son su obligación cumplirlas. Bueno, entonces el límite de ese poder financiero es las propias regulaciones legales que se han creado para el efecto. Se dice que el poder financiero se ve influido por factores internos y factores externos. Los factores internos, pues no es más que las propias leyes existentes en el país, tanto constitucionales como ordinarias. Mientras que los factores externos son los tratados y convenios que el Estado de Guatemala ha aceptado cumplir y que ha convertido en leyes. Son los factores que inciden. Les cito, por ejemplo, disposiciones legales de la Constitución, el artículo 171, que establece las atribuciones del Congreso. Lean todas las literales que están ahí, van a ver que son factores que definitivamente frenan, limitan el ejercicio de ese poder financiero. Y dentro de ese mismo artículo está la literal L, que se refiere a que el Congreso es el responsable de la aprobación de los tratados y convenios internacionales para que se conviertan en ley. Además, la Constitución establece en el artículo 237 al 243 todo lo que es el régimen financiero, y que más adelante nos vamos a referir en algunos momentos a uno de esos artículos. Otras leyes ordinarias, como lo referente a la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del Banco de Guatemala, la Ley de la Contraloría, todas las leyes de impuestos, todas las leyes donde se establecen mecanismos para que el Estado pueda obtener recursos que no sean tributos. Todos estos se consideran los factores internos para el ejercicio de ese poder financiero. O sea, el poder financiero
se lo otorga la ley constitucional y ordinaria a los órganos que desarrollan la actividad financiera del Estado, pero a la vez en esas mismas normas les fija sus límites para el ejercicio de ese poder. Bien, estoy terminando cabal con mi batería. Vamos a dar por concluido este punto. Sin embargo, como no puedo aquí moverme para ver las preguntas, yo las voy a ver posteriormente, las voy a apuntar y en la próxima clase, si hay preguntas, pues con mucho gusto las voy a atender. Nos vemos el lunes para el siguiente punto del programa, que se refiere a la actividad financiera del Estado. Que tengan ustedes muy buenas noches.